Marco Antonio Córdoba es economista y financiero y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Bien, gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Marco Antonio, pues esta semana la agenda, el tema, lo puso Donald Trump con esta amenaza de imponer aranceles a México y a Canadá del 25%. Del 25%. Ha habido reacciones diversas. La presidenta ya habló por teléfono con Donald Trump. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ya habló con Donald Trump. Y pues andan buscando a ver cómo calmar al futuro presidente de los Estados Unidos. Marco, pero para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es un arancel? Bien, Juan Carlos, es un impuesto que se cobra a las importaciones o las exportaciones. Por ejemplo, ¿no? Un arancel, por ejemplo, a las exportaciones, lo que nosotros vendemos a los Estados Unidos, se le estaría aplicando un impuesto. Y en este caso, bueno, como ha venido señalando el presidente electo, un producto mexicano que se vende al mercado norteamericano, que ahorita a lo mejor no se le cobra impuesto por el Tratado de Libre Comercio, y se le aplica un arancel del 25%, esto implica que se le estaría aplicando un impuesto del 25%. Es decir, si se vende un producto en $100, si un producto mexicano se exporta, se vende en $100, pues ahora se va a vender en $100 más $25 de este arancel, ¿sí? $25 adicionales a este arancel, a este impuesto, de tal manera de que ya no serían $100, serían $125. Esto implica que sería un producto más caro. Sí. Tendría un costo adicional. ¿Quién lo paga? ¿Lo paga el vendedor, ese 25%, o lo paga el comprador? El comprador, Juan Carlos. Sí. Al final se transfiere al consumidor. Sí. Al consumidor, en este caso, si es un producto que se está exportando al mercado norteamericano, aquí quien lo estaría absorbiendo sería el consumidor. ¿Sí? Por lo tanto, al incrementarse el costo y por lo tanto al transferirse al consumidor, el precio del mismo se estaría elevando. Y si el precio de los productos que se exportan se elevan, por lo tanto, ¿qué es lo que podría estar ocurriendo? Que la demanda de los productos mexicanos que se exportan al mercado norteamericano, pues tendría a disminuir, ¿sí? Tendría a disminuir, habría una menor demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sale más caro, ¿sí? Está saliendo más caro. ¿Por qué? Porque hay un arancel, hay un impuesto adicional, y por lo tanto las exportaciones mexicanas al mercado norteamericano tendrían a disminuir. Sí. ¿Sí? Y por lo cual las empresas exportadoras tendrían si hay una menor demanda, bueno, su producción tendría a bajar, y como pues es una gran cantidad de empresas sonorenses, nacionales, que exportan al mercado norteamericano, bueno, pues eso implicaría pues que la actividad económica de nuestro país se podría ver afectada en un escenario donde se consideren aranceles. Sí, ¿y con qué van a sustituir en Estados Unidos esas importaciones desde México si dejan de comprarle a México? Hay productos que únicamente los tiene México y que pues al final de cuentas les puede afectar a los estadounidenses al elevarse el precio y digamos pegarle en el tema de la inflación, o bien Estados Unidos pues está tranquilo porque puede obtener ese producto de otra nación o lo puede obtener del mercado interno. En el corto plazo, Estados Unidos, en un escenario de aranceles, que donde se impongan aranceles, Juan Carlos, también se vería afectado. Tendría una afectación en cuanto a una mayor inflación, también una afectación de menor crecimiento económico, de menor competitividad en el corto plazo. Porque sustituir, en el caso de ellos, sustituir importaciones es complicado, ¿sí? Ya sea importar de otros países, buscar en otros países estas mercancías, o bien
producirlas. Eso lleva tiempo, eso sería cuestión de largo plazo, de años. Sí. Y entonces se verían afectados. Imponer aranceles a productos que ellos estén comprando a nuestro país, a México, también sería una afectación en cuanto a inflación, en cuanto al consumo y también a su crecimiento económico. Sí, se ha hablado de medidas espejo, Marco Antonio Córdoba, economista, profesor de la Universidad de Sonora, se ha hablado de medidas espejo, es decir, si Estados Unidos pone aranceles a México, México le puede poner aranceles a Estados Unidos. Aquí en este caso, entonces, los productos norteamericanos que sean comprados en México, el comprador mexicano tendría que pagar 25% o el arancel que vayan a imponerle, y eso entonces le pegaría al consumidor mexicano. Sí, Juan Carlos, en caso de que se aplicaran estas medidas espejo, claro, no habría una afectación también a la economía mexicana, a los consumidores y por lo tanto a la inflación, un crecimiento a la inflación. ¿Por qué? Porque esos productos que estamos importando, si se les llegara también a aplicar un arancel o ese impuesto adicional, pues el costo del mismo se incrementaría, el precio final al consumidor también se incrementaría y por lo tanto la inflación se estaría incrementando, lo que conllevaría pues un menor poder adquisitivo de la población, incremento en las tasas de interés, un mayor costo financiero del uso del dinero y lo que impactaría en menor crecimiento económico, bajo un escenario de un sistema espejo donde si tú me aplicas aranceles, pues yo también te aplico aranceles, que no es el escenario ideal. Sí, ¿qué pasa con, por ejemplo, la industria automotriz? Que las piezas van y vienen para fabricar un vehículo. Cada vez que pasan, cada vez que se van, cada vez que regresan, ¿pagarían el 25%? Sí, sería un sector, yo creo que sería el principal sector afectado, Juan Carlos. Incluso ayer el secretario de Economía aquí del país señalaba, ¿no?, de que en caso de que se aplicaran aranceles del 25%, los automóviles que se exportan al mercado norteamericano tendrían un incremento en promedio cada automóvil de $3,000. Incluso el día de ayer, las principales empresas automotrices de Estados Unidos tuvieron una fuerte caída en la bolsa de valores de dicho país, de Nueva York específicamente, ¿no? Caídas del 6, algunas del 9% ante este posible escenario. ¿Y por qué? Por la fuerte relación que tiene la industria automotriz de Estados Unidos con las armadoras que están aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, sería una de las principales industrias que se vería afectada, ¿no?, por ese flujo elevado de mercancías, de insumos que tiene esa industria en nuestro país con el vecino, con Estados Unidos. Sí, ¿lo ves como una realidad, Marco Antonio Córdoba, que Estados Unidos imponga estos aranceles, o es una amenaza? ¿Qué tanto podemos saber si es real esta amenaza o es meramente una estrategia de negociación de Donald Trump para volver a doblar a México en temas como migración y las drogas? Bien, se percibe más como una amenaza, Juan Carlos. Sí. Si volteamos al pasado, esto ya lo tuvimos, ¿no? En el primer periodo de Donald Trump nos amenazó con un 30% en aranceles, lo cual no sucedió. Fue el inicio también de las negociaciones. No se dio esa amenaza, nos amenazó con un 30% en aranceles y no ocurrió, ¿no? Porque se dieron las negociaciones. Y bueno, lo que señaló lo que ha venido señalando en estos últimos días Donald Trump, pues es que ya está abriendo las negociaciones, ya está abriendo las discusiones en temas de migración, en temas de comercio, y él pues ya está plantando, ¿no?, sus prioridades. Y esto por lo pronto se percibe más como una amenaza. Sí. Pero hay que tener cuidado, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque bueno, él ya lo está poniendo sobre la mesa y dice, bueno, mis puntos a negociar son estos, y se tiene de aquí al 20 de enero para
que me planteen posibles soluciones. Si no se cumplen, bueno, pues aquí van a tener un 25% de adelante. Sí, Marco Antonio, pero si se percibe nada más como una amenaza y no como una realidad, ¿por qué el efecto inmediato tras esta declaración de Trump fue la devaluación del peso? Bueno, es que genera incertidumbre, Juan Carlos. Si bien es cierto, se percibe como una amenaza, dado el contexto hacia atrás, no deja de generar incertidumbre entre los inversionistas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque si viene un proceso de negociación, pues hay una ventana de posibilidades donde se pueda dar, donde se pueda cumplir. ¿Sí? Sin embargo, el día de ayer ya se dio un acercamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo Donald Trump, y que provocó que el tipo de cambio pasara de 20 pesos con 70 centavos a 20 pesos con 30 centavos. Hubo una disminución, ¿sí? En el sentido de que ya hubo un acercamiento entre ambos, bueno, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo, ¿no? Entonces, la certidumbre, la volatilidad tendió a disminuir, ¿sí? Pero cualquier declaración de Donald Trump de aquí en adelante va a generar incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tiende a ser impulsivo y, bueno, si bien es cierto, es parte de su personalidad pues hay cierta, su personalidad, pues también cabe la posibilidad de si lo cumple o no lo cumple. Y eso pues genera incertidumbre y volatilidad. Por ejemplo, en el primer año, Juan Carlos, de su gobierno, si bien amenazó con aplicar un arancel del 30%, lo cual no se llevó a cabo, la inversión extranjera directa aquí en nuestro país tuvo una caída del 8%, ¿sí? Y esto se asocia a la incertidumbre que generó Donald Trump por la aplicación de estos posibles aranceles, a la aplicación de las posibles políticas que iba a llevar a cabo. Sí, entonces, lo cual no llevó, o sea, sí hubo una renegociación del TLC, y lo cual nos ha beneficiado en el mediano y largo plazo. Sin embargo, en ese momento, ¿qué fue lo que provocó? Incertidumbre, volatilidad, y que las inversiones tuvieran una caída. ¿Por qué? Porque no se sabía en el corto plazo qué es lo que iba a pasar. Al final, sí benefició la renegociación del TLC. Ahorita estamos en un escenario similar. Sí, Marco Antonio Córdoba, finalmente, ¿en este momento existen aranceles de Estados Unidos hacia México o de México hacia Estados Unidos? ¿Existen algún producto, en algún tema? En algún tema, no sabría decirte, Juan Carlos. Sí se han puesto algunos aranceles en algunos productos. En acero, ¿no? Hubo algo por ahí, ¿no? Así es, hubo algunos productos que se han puesto aranceles, sobre todo creo que hay en aluminio, en acero, por la competencia, ¿no? Que le llaman al dumping, competencia desleal, ¿no? Pero sí habría que revisarse, ¿no? Sí. Marco Antonio Córdoba, pues muchas gracias por ayudarnos a entender lo que pasa con los aranceles. Punto y aparte está ahorita lo del sector ganadero, que sí le va a pegar fuerte a Sonora por la suspensión de las importaciones de Estados Unidos de ganado por el tema de este bicho que se introdujo a Chiapas en una cabeza de ganado, y que Estados Unidos, por una situación sanitaria, pues suspendió las importaciones por una cuestión de seguridad. Ahí hay un tema que puede impactar también económicamente a Sonora, Marco. Sí, así es, Juan Carlos. La ganadería es una de las principales actividades productivas del sector agropecuario, del sector primario, y la vocación ganadera de exportación es relevante, ¿no?, para la economía sonorense, y que esté detenida en este momento, pues implica que ese flujo de recursos esté parado, ¿no? Y por lo tanto, que esté detenido, pues sí va a estar afectando, por lo menos en el corto plazo, al sector ganadero de exportación aquí de la entidad. Sí, es el gusano barrenador. Marco, muchas gracias. Es con gusto, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Hasta pronto.